Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Siglo de Oro Español correspondiente al género lírico. Muy bien, vamos a ver primero que nada el tema del Renacimiento. A ver, por favor, les pido que tengan a la mano un lápiz y un resaltador para poder subrayar algún tema que nos parezca importante. Veamos lo que es el renacimiento del petrarquismo al misticismo. Es la etapa de la historia europea caracterizada por un renovado interés por el pasado greco-romano. O sea, nos estamos refiriendo a los griegos y a las antiguas civilizaciones romanas también. Pero en este especialmente por la parte del arte. El Renacimiento comenzó en Italia, aproximadamente en el siglo XIV, y se difundió por Europa entre los siglos XV y XVI. Hay que tener en cuenta de que en esos tiempos se produce, digamos, los descubrimientos de las nuevas tierras, ¿no? Me refiero a lo que es América, ¿no? Si bien es cierto, Colón descubrió América en el año 1492 y de ahí se produjo, digamos, la nueva ruta para llegar nosotros, o mejor dicho, para llegar a nosotros, los europeos, ¿no? En este periodo de la Edad Media se caracteriza porque la economía era básicamente agrícola. En este entonces también dominaba la Iglesia católica en todos los aspectos, ya sea social, político y cultural. Vayamos a ver los periodos. Consiste en el primer renacimiento, que se dio más o menos en el periodo de 1516 a 1556, durante el reinado de Carlos V. España empezó a ser potencia por aquellos años. España dominaba gran parte de Europa y estableció un imperio colonial en América. Se refiere cuando llegaron a Perú y empezaron a explotar nuestras materias y se llevaron allá a su país, ¿no? A raíz de eso, España se vuelve potencia económica. En el campo de las ideas, Erasmo de Rotterdam fue quien influyó o tuvo mayor influencia en lo que se refiere a la literatura. Las obras de algunos de sus discípulos españoles, entre los que encontramos al filósofo Luis de Vives y al teólogo Juan de Valdés. Durante este periodo se escribieron diálogos humanísticos y se cultivó la historiografía. Cuando hablamos de diálogos humanísticos, quiere decir que empieza a tomar cabida dentro de la sociedad a lo que se refiere a las expresiones o manifestaciones humanas. Se toma más que todo la belleza humana. Y si hablamos de historiografía, se refieren a los relatos de aquellos tiempos. La escuela italiana también jugó un papel preponderante en lo que se refiere a la poesía bucólica o pastoril. La poesía bucólica o pastoril es aquella que retrata las costumbres de los pastores y sus vivencias propias. Este género floreció bastante durante el siglo de oro. Los temas y ambientes de la poesía pastoril fueron utilizados por Juan Boscán y Garcilaso la Vega. Cuando hablo de Garcilaso la Vega me refiero al español, no al mestizo. Y Juan Boscán era, digamos, uno de los cultores de la escuela italiana.
Bueno, dice acá, ¿no? Una referencia. La viuda de Boscán reunió manuscrito a su esposo y lo publicó en Barcelona con el título de las obras de Boscán y algunas de García Solavega. A ver, en el caso de Boscán, él introdujo lo que se refiere al verso endecasílabo. Cuando hablamos de endecasílabo, quiere decir 11 sílabas. Así como también la poesía petrarquista, en la cual a la mujer, digamos, es su inspiración, su idealización. Eso es lo que se refiere a las características propias de Juan Boscán. En lo que corresponde a Garcilaso, él compuso cantidad de, digamos, de narraciones, pero se basan las tres principales, las tres églogas, ¿no? Por ejemplo, Salicio y Nemoroso es la más conocida, ¿no? También escribió sonetos, elegías y 5 canciones, pero lo principal es Salicio y Nemoroso. Ahora veamos lo que es la segunda parte del Renacimiento. Como se dijo en un momento, la vida religiosa en España dominaba, pero esta vez se intensificó más en el siglo XVI con el gobierno de Felipe II. Hablemos ahora de la escuela salmantina. La escuela salmantina, digamos que es, digamos que es una expresión en la cual se ve o se detallan los versos, o mejor dicho, las composiciones poéticas. En este caso, digamos, ¿no? Que fue Fray Luis de León quien dio origen a este tipo de manifestación poética. Fray Luis de León era un monje y era la primera vez en la historia de esa época que una persona que vestía hábitos manifestara algún tipo de expresión. Y él fue, digamos, el representante de esta escuela. Sus versos representaban lo que era la devoción cristiana. Acuérdense que ese entonces dominaba bastante lo que era la iglesia. La expresión era en base al culto a la belleza, el amor a la naturaleza y la búsqueda de serenidad clásica. Su obra, digamos que es a la vida retirada. Es una especie de composición en la cual él destaca, digamos, el amor a la naturaleza y el culto hacia la belleza. Él realiza digamos, una imitación del Vitus Ille. Acuérdense que Vitus Ille significa dichoso aquel. En este caso, digamos que Fray Luis León fue acusado de haber traducido al castellano a partir de los textos hebreos, el Cantar de los Cantares. En ese entonces, digamos, traducir un texto de otro idioma al castellano era como decir un delito y era castigado severamente, hasta con cárcel. Algunas de sus obras, en este caso, el Cantar de los Cantares no fue publicada hasta 1051 y quien lo hizo fue Francisco de Quevedo. Quevedo tiene otro estilo, que ahora lo vamos a ver más adelante. Veamos lo que es la escuela sevillana. Acá en la escuela sevillana, la poesía de Fernando de Herrera se caracteriza por el culto a la belleza y la pureza de la poética refinada y sonora. O sea, mejor dicho, en busca de las palabras precisas y digamos que tengan un ritmo, ya sea en ritmo o en rima también. Si hablamos de la poesía mística, aquí podemos hablar de repente de San Juan de la Cruz, ¿no? Porque compuso versos intensos y radiantes.
digamos que si hablamos de intensos y radiantes, quiere decir que estos poemas tratan de resaltar más que todo el humanismo relacionado a lo que es el amor humano. Pero todo está ligado en algún aspecto con la religión. Hay que recordar que en ese entonces dominaba bastante lo que dominaba, digamos, esto es lo que se refiere a la religión católica.